A continuación, Medellín, ciudad saludable. No sé qué piensan ustedes, pero para mí esta semana se fue bastante rápido. Significa, creo yo, que fue una semana muy productiva, pero bueno, todavía no ha concluido, no ha terminado. Doctora Fanny Isabel, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Y sí, para mí también se fue muy rápido. Sí. Yo creo que es que trabajamos muy bueno, entonces por eso el tiempo se nos va volando. Bienvenidos a todos los televidentes. Gracias por estar aquí con nosotros, cumpliendo esta cita de 1 hora para hablar de temas de salud, para informarnos, para atender unos especialistas excelentes que vienen a enseñarnos muchas cosas para cuidarnos cada vez más. No solo es viernes, es 20 de febrero y el 20 de febrero es el Día de los Camarógrafos y los fotógrafos. Bien, y de alguna bueno. manera extendemos un poco a los realizadores, productores y a la gente que hace la televisión. Para nuestros compañeros, para Henry, que está ahí en la cámara 1, para Danilo, que está en la cámara 2, que es la que hace el plano general, ese es Danilo. Para Tavo, bueno, Tavo sí está con usted con la cámara 3, Sí, para ellos. Además son veteranos de este oficio, pero veteranos, son veteranos de este oficio. Para ellos el nombre de todos los camarógrafos, especialmente los de Telemedellín y todos los demás camarógrafos y fotógrafos, un buen día. Esto no sería posible si no contáramos con una fuerza laboral, creativa, entregada como camarógrafos y fotógrafos. Muchachos, felicitaciones. Claro que sí, mil gracias por recordármelo, porque es que hacen un trabajo maravilloso. Fuera de eso, con una calidad humana, con una disposición maravillosa. Entonces, mil felicitaciones para ellos y qué bueno que nos acompañan y que contamos con ellos todos los días. Tema del día, cuidado o consulta preconcepcional. Miren un dato que entrega Profamilia luego de un perfil y un estudio que se hizo en el año 2010. Más del 50% de los embarazos en Colombia o son no deseados o por lo menos no planeados. Estamos perdiendo al no planear nuestros embarazos. Y no solo nos referimos a las mujeres, a las mamás, también los papás, también los hombres. Estamos perdiendo una oportunidad de lujo para activar estilos de vida saludables, para generar bienestar, prevención de una gran cantidad de enfermedades cuando no planeamos ese embarazo. Sí, Felipe, es una cifra bastante alta. Hablar de un 52%, casi más de la mitad de las mujeres no tienen los embarazos planeados. Y esto es muy determinante a la hora de tener un bebé. Es una decisión trascendental en nuestras vidas, es un momento maravilloso para todas las mujeres, para todas las parejas y las familias. Y por eso lo ideal es que sea planeado. Para eso existe entonces algo que se llama la consulta preconcepcional, que es el tema que les traemos hoy. Por eso invitamos a una ginecóloga que sabe mucho de este tema, porque cuando se puede planear y se puede consultar meses o de pronto un año antes para determinar riesgos, para preparar bien a la mujer, a esa futura mamá, la salud de la mujer y del bebé van a garantizarse y las complicaciones se van a disminuir. Mensaje central importante de hoy. Si quieres ser madre, y yo le cuelgo, si quieres ser padre, hey parejas, si quieren ser padres, prepárense. Bienvenidos a Medellín, ciudad saludable. Es un tema sin duda también muy ligado a la mortalidad materna, Claro. que en los países en vía de desarrollo como el nuestro es altísimo. Bueno, Colombia no está en la tabla alta de pérdidas o de muertes maternas, pero sí está muy lejos de las cifras de los países en desarrollo. Y asegura la Organización Panamericana de la Salud que el 95% de esas muertes, doctora Fanny Isabel, son prevenibles con una consulta preconcepcional, con un cuidado previo, con una preparación para el embarazo y por supuesto con un estricto control y seguimiento en la etapa de gestación. Exacto, Felipe, y es que
en esta consulta lo que se hace es que se le dice al médico que la mujer quiere tener el bebé, que la pareja está preparada para tener el bebé y por lo tanto entonces se hace una serie de exámenes. Primero una historia clínica muy completa, averiguar todos los antecedentes personales, de qué sufre esa mujer. Nos vemos muy sanas, pero puede que suframos de algunas cosas, padecemos que nos pueden complicar un embarazo. También los antecedentes familiares son importantísimos, las historias de enfermedades de transmisión sexual, cuándo suspender los anticonceptivos, por ejemplo, hacerse examencitos para saber que no se tenga anemia, que no se tengan trastornos tiroideos y muy importante también, que aquí lo reforzamos mucho, no estar en sobrepeso o en obesidad, estar en un peso saludable, porque esto conlleva a enfermedades que complican mucho los embarazos. Por eso el tiempo no es unos mesecitos antes, unas semanitas antes, es mucho antes, porque si se detectan estas situaciones se requiere de algún periodo de tiempo para poderlas organizar, para poderlas cuadrar, una alimentación adecuada, ejercicio físico, cosas que se pueden disfrutar y se pueden compartir en pareja. Sabe, doctora Fanny Isabel, que a mí me inquietan algunas cifras porque entidades europeas, algunas latinoamericanas, también han hecho la investigación para revisar, bueno, de las mujeres en embarazo, de las parejas que deciden tener un hijo, cuántas se prepararon previamente, es decir, quiénes, cuáles hicieron esos cuidados preconcepcionales. No, la cultura en eso es bajísima, más del 80%. No se preparó, no lo pensó, llegó al embarazo porque sí. Y eso, como decíamos al comienzo, es lamentable. ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta de que hablamos cuando estamos tratando el tema de consulta o cuidado preconcepcional? Planificar un embarazo requiere prestar atención a una serie de cuidados llamados preconcepcionales, acciones preventivas que promueven la salud de la mujer y de su futuro bebé. Estos cuidados contemplan lo que se conoce como consulta preconcepcional, que permite valorar el estado de salud, identificar riesgos de la madre o de su pareja que puedan complicar el embarazo, explicar hábitos y estilos de vida saludable y detectar enfermedades infecciosas como VIH, toxoplasmosis, hepatitis B, entre otras. Hay recomendaciones importantísimas en esta consulta preconcepcional, por ejemplo, cuáles son los suplementos, las vitaminas que se deben tomar, porque está comprobado que algunas enfermedades neurológicas muy graves en los bebés se pueden prevenir tomando ácido fólico unos meses antes, en unas dosis adecuadas. Eso no todas las mujeres lo saben. ¿Cuál es la edad adecuada también para tener un bebé? Sabemos que los extremos, mujeres adolescentes o mujeres mayores de 35, 36 años pueden tener ciertos riesgos, padecer hipertensión, o sea, la preeclampsia, la hipertensión inducida por el embarazo, más riesgo de diabetes gestacional, por lo tanto también bebés que pueden sufrir retardo en el crecimiento intrauterino o que pueden nacer prematuros, cosas que se pueden manejar fácilmente si la mamá consulta a tiempo y se le dan todas estas indicaciones. Obviamente el padre, las condiciones sociales, las condiciones familiares, el bolsillo, porque es que todo, por ahí dicen que todos los bebés vienen con el pan debajo del brazo, pero pues eso no es tan cierto realmente. Uno tiene que planificar sus finanzas porque hay unos gastos que se van a aumentar en el momento en que se tiene el bebé y todo esto podría generar crisis de pareja, crisis para la mujer. Entonces, planeadito va mejor y para eso existe y tenemos a la mano la consulta preconcepcional. Resumamos diciendo que entonces cuando se decide quedar en embarazo, tener un hijo, juegan factores físicos, emocionales, psicológicos, por supuesto, y económicos, como les estaba explicando la doctora Fanny Isabel, y para todo eso toca prepararse. Si tienen preguntas, quieren participar, recuerden, están las líneas telefónicas. Hay una línea que es local, nos sirve para el Valle de Aburrá, para el Oriente Cercano, es la línea 441-2100. Hay una línea nacional para llamadas desde otras regiones de Antioquia, incluso como acostumbramos en este programa, los Santanderes, el Eje Cafetero, el Valle, es la línea 01 8000 41 40 99. Están nuestras redes sociales también. Claro que sí, para quienes nos escriben por Twitter, que generalmente todos los días tenemos activa esta red, es @saludmedellín, ahí nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta y también está nuestra página en Facebook, Salud Medellín, que los mantiene al día con todas las actividades de la
la Secretaría de Salud. Nuestro correo electrónico interno medellínsaludable@telemedellin.tv. Un tema, doctora Fanny Isabel, no sé qué piensa usted, que tiene que ver, creo yo también, mucho, está muy ligado a los derechos sexuales y reproductivos, Sí, claro. a la decisión, a mi decisión, la de mi pareja, la de una mujer, la de un hombre, de tener hijos, cuántos tener, cuándo tenerlos, en qué condiciones. Eso no es al azar, no es porque llegó y ya, es prepararse y planearlo y planificarlo para que sea muy exitoso. Invitemos de una vez a la doctora Mónica Lotero Torres. Ella es médica ginecobstetra. Bienvenida, doctora Mónica. Gracias. Trabaja con Hola, Sura, Mónica. tiene Bienvenida, consultorio. ¿cómo estás? Doctora Mónica, buenos Hola, días, Felipe, ¿cómo está? estás? Buenos Bienvenida, días. ¿cómo le va? Muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias, feliz porque este tema me parece que es muy importante y es importante que lo toquemos entre todos y para toda la comunidad. Yo le quiero indagar Muchas inicialmente por algo que decía hace un ratico, que tiene que ver con la cultura del cuidado preconcepcional. En nuestro medio, en nuestro contexto, realmente tenemos esa cultura, hombres y mujeres, nos preparamos, nos cuidamos pensando en que más adelante tendremos hijos, ¿o nos falta mucho? Pues ha mejorado mucho, ha venido pues en aumento, cada vez se ve, es más frecuente la consulta, están yendo todavía muchas mujeres solas, necesitamos es que vayan tanto, o sea, la pareja, porque igual se habla de planificación familiar, Claro. Entonces como estamos planificando, lo estamos planificando con mi pareja y eso es lo más importante, que consulten con la pareja. Entonces estamos viendo que va en ascenso la consulta, pero están yendo las mujeres solas, necesitamos acoger a los dos de una vez para que vayan a la consulta. Y lo ideal es cuánto tiempo antes empezar a prepararse. Uno dice hábitos de vida saludable para todas las mujeres, independiente que vayan a ser mamás o no, pero todos esos cuidados especiales, más o menos cuánto sería lo prudente. Bueno, pues cuando quieran consultar pueden ir a la consulta preconcepcional. Idealmente que tengamos un tiempo más o menos mínimo 3 meses, Sí. 3 meses a 1 año para que no vaya pues vencimiento de los exámenes de laboratorio que se mandan o de los estudios que se envían. Y digo específicamente 3 meses porque es importante, por ejemplo, la parte de la vacunación, que de pronto ahorita lo tocamos más a Claro. fondo. Hay vacunas que se pueden poner con 3 meses de anticipación o hay enfermedades o entidades que se podrían manejar con un tiempo prudente y mínimo puede ser 3 meses. Entonces, de 3 meses hacia atrás, bienvenidas todas las consultas preconcepcionales. Las invito a la sala, tienen aquí a la doctora Mónica, Gracias. a la doctora Fanny Isabel, las líneas disponibles, esto yo también si quieren conversar, pero lo importante es que Claro. aprovechen a nuestros médicos y nuestros especialistas. 441-2100. Ese tema de la vacunación, recuerda, doctora Fanny Isabel, que ayer hablábamos aquí, los televidentes se Justamente. acuerdan de la importancia de la vacunación y llegamos a una conclusión, somos cuidadosos. Nos descuidamos un poquito después del primer año, pero digamos, en términos generales somos cuidadosos con la vacunación de los niños. Los adultos mayores cada vez están tomando más conciencia de la importancia de su vacuna contra la influenza. Pero la mujer en edad fértil, bueno, ya cuando llega la gestación se preocupa un poquito más porque llega la consulta y ahí los médicos hacen su trabajo. Pero la mujer en edad fértil es muy descuidada con el tema de vacunación. ¿O no, doctora Mónica? Y esa vacunación es fundamental. Tenés toda la razón. Entonces, cuando llegan y están en el momento del embarazo, ¿qué vacunas me tocan? ¿En qué mes se ponen? Remitíme a vacunación, pero ya cuando están en embarazo. Cuando estamos en este punto de la vacuna que es preconcepcional, necesitamos, por ejemplo, unas especificaciones. Por ejemplo, las vacunas que tienen virus vivos atenuados no se deberían poner en el embarazo. Entonces, si a mí ya me llega la persona que está embarazada, yo no le puedo poner una vacuna contra rubeola, contra sarampión, contra parotiditis, unas vacunas específicas que necesitamos tener la protección preconcepcional. Por ejemplo, la rubeola, mínimo, aunque todavía pues está como en discusión, pero se puede poner con 3 meses antes de quedar en embarazo. Entonces es importante que no se ponga en el embarazo. Hay algunas vacunas que sí se pueden poner en el embarazo, como son las que son de virus muertos, que son por ejemplo la influenza, el tétanos, tosferina, difteria, esas sí se podrían aplicar. Entonces es importante que antes sepamos si tenemos el esquema de vacunación de hepatitis B, por ejemplo, Claro. completo, que son las 3 dosis, que tengamos por ejemplo la rubeola completa y que tengamos... No, es que me voy para un viaje y me voy a aplicar la fiebre amarilla, me la puedo aplicar, no me la puedo aplicar, entonces es preconcepcional, estoy en embarazo, me la puedo Sí. aplicar o no. Entonces, esa asesoría de la vacunación es muy importante. Doctora, y en cuanto a los exámenes de laboratorio, sabemos que todas las mujeres debemos ser muy juiciosas con citología, tamizaje de mama, y qué otros exámenes adicionales son prudentes antes de embarazarse.
Bueno, es importante la parte de la citología como tamizaje del cuello uterino, mínimo que tengamos una vigencia de 1 año. Entonces mira que la consulta también puede ir de 3 meses hasta 1 año. Claro. Necesitamos exámenes, un hemograma básico que se nos dice si hay anemia y qué tipo de anemia hay en caso de que la haya, pues para corregirla. Necesitamos también cómo está la glicemia en ayunas para ver, por ejemplo, el estado de la glucosa o si la paciente es diabética o no es diabética. Necesitamos los exámenes, por ejemplo, de infecciosas como son anticuerpos para toxoplasma, para rubeola, para hepatitis B, la parte de la serología para ver si hay sífilis. Ya en pacientes de pronto con factores de riesgo le podríamos adicionar la parte del VIH, pero en general necesitamos un panel de la parte infecciosa, un hemoleucograma básico para ver la parte de la anemia y un examen de orina. Perfecto. Esos serían como los exámenes, son exámenes muy básicos, son exámenes que se hacen de forma muy fácil, puede ser un examen de sangre y una toma de orina, entonces no debe haber como ningún Pero muy impedimento. valiosos a la hora de caer en Valiosos, embarazo, porque una mucho. mujer con anemia embarazada pues sufre Sí. bastante. Que debería ser incluso como de hábito, ¿no? Pues Debería ser de hábito, sí, de de control. cultura, de control, de conocimiento y de permanencia en el tiempo. ¿Cambia radicalmente una gestación, un embarazo y un parto incluso cuando se ha hecho un trabajo previo, consciente, dedicado, juicioso, preparando esos momentos? Sí, claro, cambia muchísimo y sobre todo cambia la parte emocional y el acompañamiento de la pareja es muy importante en esos casos. Entonces sí cambia mucho como la aceptabilidad del embarazo porque igual hay unos cambios fisiológicos importantes y también cambia mucho a la hora del parto o de una cesárea, pues ese momento tan importante. Entonces sí es importante esta consulta en la parte emocional también. Claro que sí. Atendamos nuestra primera llamada. Se encuentra Diana Valencia en el barrio Las Palmas. Bienvenida, Diana. Buenos días. Gracias. ¿Cómo estás? Y buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy bien. Mi inquietud es, después de que se preparó uno para tener el bebé, ¿cierto? Hubo una preconcepción, ¿cierto? No, las vacunas fueron hechas a nivel particular, pues en un hospital, en la clínica, por decir las Américas, ¿cierto? No las hice en el seguro. Quisiera saber, después de que la niña ya tiene 10, 11 años, cuál es la vacuna que se hace, además del papiloma humano, ¿cierto? La preconcepción es, ya ahora que tengo 45 puedo tener nuevamente hijos, puedo planearlo, puedo organizar otra vez, ¿cierto? Claro. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Muchas gracias. Diana, a ti muchas gracias por esta pregunta, porque lo hablábamos al principio, la edad también es muy importante. Estar muy jovencita no es bueno, estar adolescente no es bueno, pero se da mucho la tendencia últimamente también de algunas mujeres que cada vez alargan, postergan más ese tiempo para tener los hijos. Sí, tienes toda la razón. La parte de las edades extremas, pues hablamos extremas en cuestiones del embarazo, serían las menores de 15 años y serían por encima de los 40 años. Realmente existen unos riesgos importantes por debajo de los 15 años, son pacientes que tienen más predisposición a partos pretérminos, a restricción del crecimiento intrauterino, a pérdidas gestacionales tempranas o como se llaman pues abortos. Por encima de los 40 tenemos riesgo de trastornos, por ejemplo, hipertensivos, que ahorita decías la preeclampsia, hablamos de diabetes gestacional, que es la diabetes en el embarazo o aumento pues de los niveles de azúcar. Entonces, estos riesgos más que todo en las edades extremas. Y esto es muy importante que la mujer, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Diana, que ya tiene 45 años, es importante que conozca estos riesgos y saber qué enfermedades preexistentes tiene para ver si de pronto hay que moldearnos un poquito en el tratamiento en la parte del embarazo. Pero la edad sí influye mucho. Una edad límite superior sería ¿cuál? 40 años diría 40. yo. 40. Por encima de los 35 años realmente se empieza a disminuir más que todo como... A ver, todas las mujeres, desde que estamos en la barriguita de la mamá, tenemos la cantidad de óvulos necesarios con los que vamos a ovular o las celulitas. Yo lo digo como una canastica de huevos y vamos botando cada vez que vamos ovulando. A los 35 años esta reserva ovárica realmente se disminuye mucho, entonces aumenta la tasa de infertilidad, pero no tanto de complicaciones como sería la hipertensión y la diabetes, que esa sí se vería más llegando y acercándose a los 40 años.
Como estamos viendo, planear un embarazo tiene pero múltiples beneficios, pues obviamente se previenen futuras complicaciones, estudian los antecedentes familiares, la predisposición a padecer algunas enfermedades. Hagamos un resumen de esto que estamos conversando y para eso nos apoyamos y conversamos, hablamos con la doctora Mónica Pino Yepes. Ella es de la Unidad Hospitalaria de San Javier, para que nos siga contando de estos cuidados que hay que tener en la fase previa al embarazo, lo que llamamos cuidado preconcepcional. Es importante entonces que ustedes estén planeando un embarazo que sea aceptado, planeado, seguro, feliz, ¿cierto? Entonces ese era el primer cuidado que teníamos que tener, ¿cierto? Una mujer cuando quiera quedar en embarazo debe tener varios cuidados preconcepcionales importantes. Lo primero es que su gestación sea planeada, ¿cierto? Porque cuando planeas una gestación empiezas anteriormente unas consultas preconcepcionales con tu pareja. En esas consultas preconcepcionales lo ideal es iniciar unos exámenes diagnósticos para darnos cuenta que no vaya a tener ninguna enfermedad asociada que vaya a generar riesgos durante la gestación. Lo segundo es que tenga una vida sana, una vida donde se aumente toda la parte de lo que es el ejercicio, una vida donde se aumente el consumo de una dieta alta en alimentos como verduras, como frutas, como proteínas, y donde no haya ingesta de alcohol, de sustancias psicoactivas, porque todo esto pueden ser factores de riesgo importantes en el momento de quedar en embarazo, ¿cierto? También es importantísimo evaluar los antecedentes personales de esa mujer y de ese hombre que definen tener un hijo, porque uno también tiene que darse cuenta de enfermedades como malformaciones a nivel fetal. Tenemos que darnos cuenta que ese bebé también puede tener o adquirir enfermedades hereditarias. Entonces es importante empezar a estudiar para que no vayan a ser enfermedades que sean incompatibles con la vida o que coloquen en riesgo la vida de la mamá o la misma vida de ese bebé. 80, 60, la presión está bien. En el programa preconcepcional, lo ideal casi siempre es que venga acompañada de su pareja o de su grupo familiar para poder evidenciar primero que todo el apoyo que tiene y la planeación de esa concepción. 2, se le empiezan a ordenar exámenes para descubrir si de pronto la paciente tiene anemia o si la paciente tiene incompatibilidad con el RH entre ella y entre su esposo. También se le hacen exámenes para algunas enfermedades inmunes como el TORCH, que es la toxoplasmosis, el citomegalovirus, entre otros. Muchas gracias a la doctora Mónica Pino de la Unidad Hospitalaria de San Javier y esa explicación tan oportuna sobre todos estos cuidados tan importantes antes del embarazo. Doctora Mónica, ¿qué tanta es la participación masculina? El papá, la pareja, ¿qué tanto se está preocupando por todo ese cuidado previo a tener un bebé o incluso en el control prenatal? Bueno, esa pregunta me parece muy importante, igual como se los decía ahorita. Estamos viendo muchas mujeres que están consultando solas y que van solas como a la asesoría preconcepcional. Necesitamos que las acompañen la pareja. Es que la palabra planificación familiar no es solamente la parte de anticoncepción, la parte de anticonceptivos orales o de inyecciones, no, la parte de planificación familiar es como su nombre lo dice, planificar una familia, y una familia se planifica con la pareja con la que quiere tener ese embarazo. Invitamos como a todos los hombres también a que vayan a esa consulta para ver, es importante ver, por ejemplo, la genética o enfermedades o síndromes genéticos importantes que hayan o que existan en la familia, tanto del hombre como de la mujer. No solamente los problemas en la parte de esterilización o de infertilidad son de la mujer propiamente, con la parte de trompas, de ovarios, de útero, no, también los hombres están, es importante la parte de que revisemos el espermograma, cómo están esos espermatozoides, cuáles son los hábitos de vida del hombre, cuál es el trabajo o en qué labora el compañero, para saber específicamente si hay que quitar algunos factores predisponentes que pueden disminuir la cantidad del esperma, que pueden disminuir la calidad de los espermatozoides. Entonces miren que no es una consulta solamente para que mandemos exámenes a la mujer, sino que también es importante que el hombre haga algunos cuidados y algunas cosas pues específicas antes de tener hijos. Tan importante es para la mujer
como para el hombre, lo está explicando la doctora Mónica Lotero. Margarita López en Acevedo. Margarita, buenos días. Buenos días, Felipe. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias, Ya Margarita. me conoces la voz, ¿cierto? En ¿Ya radio, sabes sí. de quién se trata? Y nos tienen muy abandonados en radio, ahí le toda la falta. Después llamo al programa y les cuento qué fue lo que me pasó. Vale, listo, está muy bien. Sí, Cuéntanos, no es Margarita. no es por nada, no, mi programa lo sigo escuchando, pero yo después les cuento. Buenos días para todas y para usted también. Y los felicito por ese programa tan maravilloso. Tengo una pregunta para hacerle a la doctora. Doctora, buenos días. Tengo una hija que no fue vacunada, ya ella tiene 36 años, no fue vacunada, no se le hizo colocar la vacuna de los 15 años, y yo todavía sigo con esa preocupación para que usted me saque de esa duda. Y ahora tengo una nieta de 18 años que ella sí no se la quiso colocar porque le tiene mucho miedo a las inyecciones, ¿cierto? Y yo desde antes de cumplir los 15 empecé con la bulla. Mi hija, hágase colocar la vacuna de los 15 años, y ella no, es que a mí me da mucho miedo, entonces no se la hizo colocar. Y estoy muy preocupada por eso. Quiero que usted me haga el favor y me dé la respuesta para yo quedar como tranquila, porque es que yo pues a mí esta es la hora que a mí eso todavía me como que me enreda la mente. Muchas gracias. Margarita, pero yo te quiero hacer una pregunta pequeñita. Sí. ¿Te refieres a alguna vacuna específica? Porque en mujeres en edad fértil hay varias, de los 10 a los 49, varias que se pueden poner. Es la del virus del papiloma. ¿Estás hablando de alguna en especial? Pues yo, doctora, como le digo, pues por eso llamé a hacer la pregunta, porque no sé en realidad cuál es, que la que se les coloca cuando cumplen los 15, esa es la que me tiene enredada la mente, porque las otras vacunas sí yo a mi hija se las hice colocar todas. Ya te entiendo perfectamente. Y a mi nieta, pues cuando estaba, cierto, pequeña, ella la llevó y le hizo colocar todas las vacunas. Pero cuando ella ya creció, como que le cogió mucho miedo a las jeringas, entonces ahí no quiso hacerse colocar y esta del papiloma tampoco se la ha querido colocar, entonces yo mantengo mucho susto por eso. Y bueno, es muy muchas importante. gracias, que tengan un feliz día y sigan para adelante con ese programa. Gracias, Margarita, un abrazo. Margarita, sí, yo le entiendo que fue muy juiciosa entonces hasta los 5 y que de ahí para adelante sus hijas no han tenido los otros refuerzos de vacunas o la vacuna del virus del papiloma incluso. Margarita, te voy a aclarar algo. Yo creo que todavía tenemos tiempo de que acudas, porque todavía están jóvenes, de que acudan al centro de vacunación, revisen toda la parte del carnet de vacunación y pueden reforzar algunas vacunas que faltan. Si le falta, por ejemplo, todas las 3 dosis de hepatitis, se la pueden poner. Si le falta la dosis o la vacuna contra el papiloma, se la pueden poner. Hay algo importante y creo tocar, así nos salgamos un poquito del tema, que la vacuna contra el papiloma es una vacuna contra el virus del papiloma, que es el principal factor productor del cáncer de cervix, pero no es una vacuna contra el cáncer de cuello uterino. Pues ahí como cerrando un poquito el paréntesis. Pero yo creo que Margarita todavía tiene tiempo de llevar a las hijas y a la nieta también Me parece útil, doctora Mónica, doctora Fanny, que recordemos un poco entonces cómo es ese esquema básico de vacunación para las mujeres en edad fértil. ¿Qué deberían tener? ¿Qué deberían aplicarse? Deben tener entonces las 3 dosis de hepatitis B, que esas se repiten pues cada mes, tiene su esquema. La dosis de rubeola, se pueden vacunar contra la influenza. Deben tener por lo menos una de tétanos. Si tienen, por ejemplo, una vigencia de 10 años, no hay que ponerle un refuerzo, pero si ya han pasado más de 10 años sin el tétano, se debe poner un refuerzo. Inclusive el tétano se puede poner en el embarazo, pero si lo tenemos ya antes del embarazo, muchísimo mejor. Perfecto. Bueno, seguimos hablando aquí del cuidado preconcepcional con la doctora Mónica Lotero. Sí, señora. Mónica Lotero, y vamos al primer corte institucional y preparen sus preguntas para seguir hablando de este tema tan interesante. Usted se equivoca. Cuando yo estoy en un operativo
Soy un animal con todos los sentidos vivos. No me equivoco. Tengo todo absolutamente bajo control. Créame, sinceramente, soy el mejor. Así que no me joda. Es mi vida. Es mi mundo, es fácil para usted. Simplemente tiene que decirle que estoy bien, nada más. En terapia, él está escuchando. La música, los videos y los clásicos del rock y del pop regresan a las noches de Telemedellín. Llama y pide tu video. Todos contra el DJ, viernes 8:30 p.m. ¡Ay, ya! ¡Criaturas SOS! ¡Andan sueltos y no hay vuelta atrás! La mujer, al quedar en embarazo, es responsable tanto de su salud como la de su bebé, pues dependen el uno del otro. Para esto es necesario que la gestante y su familia adopten una serie de cuidados, conocidos como cuidados prenatales. Estos cumplen la función de enseñar hábitos saludables, dar la información necesaria del proceso natural de gestación y parto, y a través de controles médicos realizar el seguimiento del crecimiento del feto. Estas acciones están encaminadas a prevenir futuras complicaciones y a que el embarazo llegue a un feliz término. Cuidados preconcepcionales es el tema que estamos desarrollando hoy en compañía de la doctora Mónica Lotero. ¿En dónde encuentro contenidos de programas que ustedes ya emitieron? Fácil, www.youtube.com. Ahí está, tenemos un canal ahí como Medellín Ciudad Saludable y pueden recuperar todos los programas, incluso los de 2012, 2013, 2014 y ya hay buena parte de los de enero y febrero, ya se los vamos a mostrar, que están disponibles en la red. Ahí están para que los encuentren fácilmente. Es una de nuestras redes. La otra es Twitter, @saludmedellín. El control prenatal es un conjunto de acciones médicas y asistenciales con el fin de disminuir riesgos. Tema de hoy, el Medellín Ciudad Saludable. Otro trino dice, recuerda que el autocuidado es vital para la prevención de enfermedades. Información acerca del chikungunya. Por medio de comportamientos saludables y prevención desde el hogar, lograremos entre todos una ciudad saludable. Y finalmente, este trino, nuestro equipo de IVC, recuerden que es el equipo de vigilancia y control, trabaja por una ciudad saludable recibiendo instrucciones para intervenir ventas de pescado. ¿Y qué hay en Facebook? En Facebook somos Salud Medellín. Doctora Fanny, muy importante, prevención dengue y chikungunya. Sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos evitas enfermedades. Sí, señor, ya llevamos 2 programas en el transcurso de estos 2 meses, precisamente porque queremos retardar la aparición autóctona del chikungunya, que afortunadamente todavía no existe en Medellín y que depende de esa responsabilidad de no tener criaderos, que ya sabemos que están en las aguas estancadas, limpias o sucias, en nuestras casas o en nuestras casas vecinas. Muy bien. 441-2100 y 018-040-99 para que participen y conversen con la doctora Fanny Isabel y la doctora Mónica Lotero, que es nuestra invitada hoy. Doctora Lotero, otra vez tema de los hombres, de la participación de los hombres, de la importancia que el hombre se comprometa con el tema de planear el embarazo, pero además asistir a los controles. Es que yo siento que todavía mandan a las mujeres y luego me cuenta cómo le fue.
Hay algo importante, que hay muchos hombres que creen que de pronto tuvieron parejas previas y tuvieron un hijo, entonces que eso ya asegura que en próximos embarazos pues o van a tener próximos hijos de forma muy fácil. No, el hecho de que hayas tenido un hijo anteriormente no te asegura que sea fácil o que tu calidad del esperma esté muy bueno, pues. Hay otra cosa importante, la parte laboral de los hombres, por ejemplo, si trabajan en empresas con exposición a químicos o trabajan, por ejemplo, con blue jeans o con ropa muy ajustada, todo eso puede disminuir también la calidad del esperma. Entonces no quiere decir que es solamente la mujer, eso también incluye y favorece pues en la parte del hombre, entonces esa parte también es importante. Doctora, el tema del peso definitivamente en la mujer es fundamental. Hay algunas que muy juiciosas, entonces hacen una dieta muy restrictiva para poder quedar en embarazo, que eso no es sano. Pero cuando llegan también con sobrepeso o con obesidad, son muchas las enfermedades que pueden padecer. Sí, tanto obesidad como sería la parte del bajo peso. Los dos, como hablamos ahorita, los extremos, todos tienen sus riesgos. Por ejemplo, la obesidad para quedar en embarazo limita un poquito la parte de la ovulación. Entonces son mujeres que simplemente disminuyendo su peso corporal pueden mejorar muchísimo más la parte de las ovulaciones cada mes y quedar más fácil en embarazo. La parte del bajo peso, pues eso incluye la parte nutricional, bajo en nutrientes, bajo en vitaminas, bajo en minerales, entonces esa parte también es importante. No hagan dietas estrictas para disminuir de peso, dietas que se hacen en una semana, en cuestión de días, a comer solamente pues atún y agua, porque es que todo eso hace falta y tiene carencia de minerales y de vitaminas que son importantes en esa parte preconcepcional y concepcional también. Y cuando se identifican factores de riesgo, ¿cómo se procede? ¿Qué se hace? Idealmente valoración por nutrición y ejercicio, ya sea para aumentar de peso, no solamente el ejercicio disminuye de peso, el ejercicio también nos puede aumentar, por ejemplo, masa muscular y aumentar un poco de peso, junto con una dieta saludable, pero que sea principalmente por nutricionista, que no sean como las dietas que uno se automedica. Que se ven pues, en las revistas por ahí, sí, que no se son ven las las más revistas adecuadas. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que se pueden detectar en ese control preconcepcional para controlarlas y tener un embarazo sano? Enfermedades importantes, por ejemplo, la anemia. No es lo mismo una paciente que está anémica previamente a una paciente que tiene la anemia fisiológica del embarazo del segundo trimestre. Por ejemplo, la hipertensión, si son pacientes hipertensas se les debe modificar el tratamiento una vez queden en embarazo, y esa parte también es importante porque hay que explicarle que puede tener complicaciones en el embarazo, aparte de su hipertensión de base que venía controlada, se puede complicar aún más en el embarazo. La otra parte sería la diabetes, si ya son diabéticas preexistentes y usan insulina, pues hay que modificar de pronto un poco el tratamiento una vez queden en embarazo. Hay otras enfermedades como por ejemplo el asma. Las mujeres que sufren de asma y que reciben tratamiento, que están controladas, son pacientes que posiblemente no cambien mucho las complicaciones en el embarazo con respecto a preeclampsia, amenaza de parto, pero sí puede exacerbar algunas crisis de asma. Entonces necesitamos que estas pacientes primero o estén bien tratadas o estén recibiendo el tratamiento adecuado para poder quedar en embarazo. Hay algunas otras enfermedades genéticas o síndromes genéticos que también es importante identificar en esa consulta preconcepcional para poder tener tiempo de darle una buena asesoría y darle un buen tratamiento si lo requiere. ¿Hay algunas enfermedades o condiciones como estas que puedan llevar a decir mejor embarazo no? Sí, hay algunas cardiopatías o problemas del corazón que definitivamente están contraindicadas en el embarazo. Bueno, la gran mayoría se pueden manejar durante el embarazo. Una paciente que sea hipertensa, por ejemplo, no controlada, una paciente que sea diabética, que no está controlada, que tiene unos niveles de azúcar altísimos a pesar de recibir tratamiento, no se aconseja en ese momento tener un embarazo ni buscarlo. Bien, hablemos un poquito también de esos cuidados prenatales, por eso recurrimos a la doctora María Claudia Gómez. Ella coordina el programa de atención prenatal en la unidad hospitalaria de San Javier y nos quiere contar de cómo lo llevan a cabo y por qué es tan importante esa asistencia puntual, mensual de las madres una vez quedan en embarazo y ojalá lo más temprano posible. Vamos a escuchar a la doctora.
En esta toma vamos a empezar a ver el rostro de tu bebé. Entonces, este sería un ojo, el otro ojo acá. Los cuidados prenatales de la mujer embarazada son básicos para el desenlace feliz tanto materno como infantil, que es el objetivo que tenemos nosotros en los programas de maternidad segura en la ciudad de Medellín. Para la mujer gestante es muy importante el estado nutricional con que la mamá asume la responsabilidad de tener un bebé. Por eso los cuidados nutricionales en el embarazo son básicos tanto para el desarrollo de la mamá como para el desarrollo mental, motor y el desarrollo a futuro del niño. Si hay fiebre, si hay escalofríos, si empiezas con dolor de cabeza y como a ver como chispitas, estrellitas y si tienes pitos en los oídos. Todos estos son signos de alarma para consultar a un servicio de urgencia. Listo, si el bebé no se está moviendo adecuadamente. Hacemos una intervención muy importante y muy exhaustiva a las maternas con el fin de que se intervenga a tiempo su estado nutricional. Se les debe hacer un diagnóstico nutricional y con apoyo con las nutricionistas de nuestra área hacemos de que la mamá lleve pues a feliz término un adecuado control nutricional. Nosotros en la ciudad de Medellín tenemos un alto índice de mamás gestantes primiadolescentes, ya tenemos un alto número de mamás menores de 15 años, 13 y 14 años, donde es básico el acompañamiento mental de estas mamás porque son prácticamente unas niñas. Es posible que antes de que se cumpla la cita, esta semana tengas que venir antes al hospital, ya sea porque tengas dolorcitos o por alguno de los signos de alarma que tenemos. También es muy importante la vacunación, que la mamá tenga su esquema de vacunación al día, se les vacuna entre la semana 18 y la 26 y también tenemos con ellas que se deben hacer citología cérvico-vaginal a aquellas mamás mayores de 21 años que no tienen un esquema en el último año. Igual se les da suplemento multivitamínico que es básico pues durante toda la gestación. La doctora María Claudia Gómez, la coordinadora de la Unidad Hospitalaria San Javier, hablándonos de la importancia de esas consultas prenatales. Yo quiero insistir un poquito en ese tema con la doctora Mónica, pero primero los televidentes. Está Oliva desde Itagüí. Oliva, bienvenida, buenos días. Oliva, ¿estás por ahí? Sí, buenos días, es que no oigo bien. Bueno, te escuchamos, cuéntanos. Para felicitarlos por el programa, me encanta. Yo creo que lo que yo voy a decirles, cierto, es fuera pues de lugar tal vez, porque imagínate, yo tengo 85 años y tuve 10 hijos. Y yo digo, ¿por qué ahora hay tanta cosa que hay que planear la familia? Nosotros nunca la planeamos, en ese entonces no planeamos y recibíamos los hijos con tanto gusto, toda la familia nos alegrábamos tanto, no pensábamos en lo económico, en la enfermedad y nunca pasaba nada y los levantamos pobremente y yo tengo 10 hijos y vivo feliz con mis hijos y ninguno ha sido enfermo. El mayor tiene 61 años y lo operaron hace poquito de la vesícula, de resto todos sanos. Todos sanos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Quisiera saber, porque yo soy una mujer que preparada, nada de preparación, estudié hasta tercero primario, pero levanté a mis hijos y vivo feliz con mis hijos. Tan linda. Qué bien, doña Oliva. Un abrazo y un feliz viernes para usted. Sí, primero eran los que llegaran y eran embarazos de 10, 12, 16 hijos. Y si eso estaba planificado en la familia, que quieren tener 10, 12 hijos, no hay ningún problema. Lo que pasa es que yo creo que los factores ambientales también han cambiado, hay más exposición a tabaco, hay más exposición a la contaminación, por ejemplo, ambiental, estamos un poco más despreocupados con la parte de la vacunación, hay más infecciones en este momento, el VIH está aumentando, la hepatitis B está aumentando, la sífilis también está aumentando, entonces son cosas que creo que en este momento vale la pena ponerles cuidado, pero igual felicito a doña Oliva porque toda su familia ha sido muy saludable. Y si nos recorremos las abuelas, pues casi todas cuentan la misma historia y son familias pues muy felices afortunadamente. Pero hay un elemento, o sea, es decir, a doña Oliva le fue bien, pero yo conozco historias también de muchos hijos, tuvo 16 hijos, pero perdió 4, 5, 6 embarazos.
Sí, señor. Claro, porque sí. también había factores que amenazaban esos embarazos. Un poco aquí lo que se pretende es evitar esa mortalidad y mejorar condición de vida y salud, por supuesto. Y la mortalidad materna. Claro. O sea, a doña Oliva le fue bien, pero también a mayores embarazos, mayores riesgos de hemorragia posparto, mayor riesgo de mortalidad materna. Eso es lo que tratamos de disminuir cada vez más. Doctora, importantísimo, lo decía la doctora María Claudia ahora en el video, los suplementos en esa etapa previa, no necesariamente cuando arrancan ya el embarazo. ¿Por qué tan importante tomar ácido fólico, por ejemplo? El ácido fólico es fundamental. Miren, ese es un temita importante porque el ácido fólico disminuye los defectos del tubo neural. ¿Pero qué es tubo neural? La gente no entiende y sale en todas partes. El tubo neural más o menos es como el cierre de la columnita vertebral. Eso más que todo se está cerrando cuando el embrión se está formando, o sea, 6, 7 semanitas. Generalmente las mujeres se dan cuenta que están en embarazo a las 6 o 7 semanas, entonces en el momento en el que se está cerrando, ya empezar a tomar ácido fólico, aunque sí nos sirve, hubiera sido mucho más importante haberlo tomado desde unos mesecitos antes y tener como un pool o como algo de ácido fólico para poder tener pues como un banco de ácido fólico. El ácido fólico que consumimos generalmente en la dieta pueden ser 300, 400 microgramos. Necesitamos para disminuir esas fallas en el cierre del tubo neural o esos defectos del tubo neural casi que 1000. Entonces necesitamos en la tableta de 1 miligramo, la que viene, porque los multivitamínicos generalmente traen concentraciones de 400 y de 600. Bueno, igual con la dieta pues se puede lograr aumentar eso, pero idealmente que empiecen a tomar la tableta de 1 miligramo. Hay algunas mujeres que tienen factores de riesgo como tener un hijo o anteriormente en embarazos que tuvo defectos del tubo neural, hay que aumentarle la dosis del ácido fólico, pero en general empezar a tomar por lo menos 1 miligramo de ácido fólico es importante. Y otra cosa importante con las multivitaminas es que el exceso, por ejemplo, de vitamina A o de vitamina D también puede ser dañino, entonces no empezar a tomar todas las vitaminas que me lleguen, es que me la trajo una tía de Estados Unidos, es que me trajeron estas, es que estoy tomando estas, tómese, y por todos lados empiezan a recibir multivitaminas y lo que realmente necesitamos es una alimentación saludable y el complemento con ácido fólico. Avanza hoy doctora Fanny Isabel, doctora Mónica en el Teatro Lido, la Asociación de las Propuestas Comunicativas y Artísticas en Salud de Jóvenes para Jóvenes. Muy interesante y estamos en una nueva convocatoria porque hay muchos grupos juveniles trabajando por la salud y la calidad de vida de los medellinenses. A ese público, a esos muchachos, a esos jóvenes, les seguimos haciendo la pregunta, ¿cómo trabajas por una ciudad saludable? Y vemos las respuestas, hacemos la pausa y regresamos al bloque final. Vive tu vida con salud, no te dejes llevar, vive feliz tu juventud. Oye, y tú, contento vive el momento, previene con higiene, cuida tu cuerpo. Yo trabajo por una ciudad saludable, difundiendo el hip hop como herramienta para lograr una salud mental en todas las personas. Trabajamos por una ciudad saludable porque queremos que nuestros jóvenes de Corrimiento Altavista aprendan a cuidar su cuerpo. Trabajo por una ciudad saludable al decir no a los estereotipos, ya que hacen que la mujer no se reconozca tal como es. Trabajamos por una ciudad saludable con nuestro proceso musical y artístico, brindando medidas de protección dirigidas al no consumo. Yo trabajo por una ciudad saludable, invitando a los jóvenes a disfrutar de un espacio sano y libre del consumo de sustancias por medio del baile. Trabajo por una ciudad saludable promoviendo la danza como un espacio de salud física y mental para los jóvenes de mi comunidad. Trabajamos por una ciudad saludable a través de la metodología, lo efectivo y lo afectivo. ¿Qué buscamos por medio de esto? Acercar a los jóvenes de los parches a través del arte. Trabajo por una ciudad saludable a partir de las técnicas de circo contemporáneo, como un espacio para promover la salud física y mental. Yo trabajo por una ciudad saludable por medio de la música, haciendo canciones que promueven los valores, la fe y la espiritualidad que vivimos como jóvenes. Trabajamos por una ciudad saludable promoviendo la idea del abrazo. El abrazo nos lleva al contacto con el otro, al encuentro con los demás. Nos proporciona seguridad y confianza, nos libera de tensiones y mejora nuestro flujo sanguíneo. Todo esto lo logramos a través del abrazo sanador del tango. Contento vive el momento, previene con higiene, cuida tu cuerpo. Medellín, todos por la vida.
Los niños del sector La Calle, de la vereda San Andrés en Girardota, tienen ahora un nuevo espacio para su educación. Se trata del Centro de Atención a la Primera Infancia, que pronto abrirá sus puertas para el bienestar y cuidado de los más pequeños. Este sábado desde las 10 de la mañana por la Copa Telemedellín de Fútbol. Leones frente a la Masía. Somos fútbol, somos deporte. Juanis, estaba apareciendo en televisión. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿En dónde? Ay, Simón Madura. Pero mira que es igualita a ti, es nerd y es igual de calzona. Es que mira que hasta tiene el mismo libro. No, Simón, a mí no me molestes. ¡Qué dicha! Vuelve La Viejoteca este 21 de febrero, 9 de la noche. Las mejores orquestas, los mejores intérpretes, los mejores pasos bailables en La Viejoteca de Telemedellín. Porque en Telemedellín, aquí te ves. Es que ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto los extrañamos. ¡Carajo! ¡Ay, qué rico! El circo es la reciente exposición del pintor antioqueño Fernando Botero. Conformada por 32 óleos y 20 dibujos, es la mirada del maestro a la vida circense desde su perspectiva voluminosa. Usted podrá encontrarla en el Museo de Antioquia hasta el 17 de mayo. Tenga presente que el ingreso es gratuito para los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad, presentando la factura de los servicios públicos en la taquilla. Escuchar cuentos e historias de los mayores es el programa de la Biblioteca Pública Piloto Abuelos Cuentacuentos de La Piloto, que se realiza todos los jueves a las 10 de la mañana en la Sala Infantil Pedrito Botero. Si desea asistir, debe inscribirse en el correo electrónico lectura@bibliotecapiloto.gov.co. La Universidad de Antioquia trae en su temporada de danza a la compañía artística Ritmo Extremo, quienes representarán los colores de los carnavales por medio de la creatividad y los ritmos y sonidos ancestrales. El show será el jueves 26 de febrero a las 6:30 de la tarde en el Teatro Universitario Camilo Torres. Mayores informes 219-8178. Apoyar a los campesinos y emprendedores de los 5 corregimientos de Medellín es la apuesta de Mercados Campesinos, una oferta de productos locales que usted podrá encontrar este fin de semana en el Centro Comercial Santa Fe de 10 de la mañana a 8 de la noche. Qué bueno contar con todas estas actividades en nuestra ciudad para que se vayan programando este fin de semana y lo aprovechen mucho. Continuamos ya en esta etapa final, doctora. Qué bueno hablar también de esa parte de los tóxicos, pues muchas de las jovencitas de hoy fuman, toman licor con frecuencia. ¿Qué tan importante es esa influencia si llegan a quedar en embarazo en estas condiciones? Sí, realmente lo que influye es todo en exceso. O sea, las pacientes que fuman, por lo menos, pues, de esas que fuman, es que soy fumadora social y me fumo un cigarrillo cada mes, pues, ¿para qué fumas? O sea, te está haciendo daño. ¿Por qué no lo dejas de una vez? Las pacientes que son fumadoras y que fuman medio paquete o un paquete al día, sí tienen riesgos importantes en el embarazo, por ejemplo, amenaza de parto pretérmino, son bebés que nacen mucho más pequeños, riesgo de pérdida gestacional en el primer trimestre, pues, o de aborto, pues, que es lo que llamamos. Las pacientes con la parte
del alcoholismo. Las pacientes que son alcohólicas tienen una cosa que se llama síndrome fetal alcohólico y eso se transmite más o menos lo mismo a los bebés, también con pérdidas gestacionales tempranas, también con amenaza de parto pretérmino, con restricción del crecimiento intrauterino, uno que otro trago, uno que otra copita de vez en cuando, ocasional, no tiene estos problemas, pero ya estamos hablando de la paciente que necesita consumir como parte pues de su vida, que ya hablamos del alcoholismo. Hay una parte importante que no va en la parte de tóxicos, pero que es importante con la parte de la cafeína. Yo le iba a preguntar si el tema del café o el tinto es mito o es real. No es real, lo que pasa es que todo en exceso también es malo, ¿cierto? Entonces, cafeína no solamente lo vemos en el tinto, también lo vemos en muchas gaseosas, en otras bebidas también que pueden ser energizantes que tienen cafeína. Lo importante serían más de 300 miligramos, que serían más de 3 tazas de café al día. Por todos los días se puede asociar de pronto con efectos adversos o complicaciones en el embarazo, pero si se toma uno que otro tinto, un café con leche, no tiene ningún problema, una que otra bebida pues gaseosa con cualquier comida tampoco tendría ningún problema. Mira, antes de terminar la conversación con la doctora Mónica, es que estaba revisando el Twitter y me acabo de encontrar un trino que me parece importante compartir con ustedes. Es del brigadier general José Gerardo Acevedo. El brigadier general es el comandante de la Policía Metropolitana. Dice: doctora Fanny Isabel, nos incautamos de 36 kilos de pescado, especies cachama, barbudo, tilapia y boca chico, por no estar aptos para el consumo. Estamos ya, incluso hoy para el mundo católico es, ¿cómo se llama?, vigilia, viene en un mes, en 35 días la Semana Santa, y este comercio del pescado se incrementa considerablemente y hay que tener mucho cuidado porque incluye muchos riesgos, ¿no? Totalmente, acuérdense que nosotros siempre hacemos programa incluso por esa época para advertirle a toda la comunidad que las intoxicaciones por conservar mal el pescado son muchas y muy graves, entonces no pasemos malos ratos, fijémonos bien dónde compramos los alimentos y sobre todo que sí tengan ese proceso de congelación. Doctora Mónica, en nuestro medio, en el tema de la consulta prenatal, ¿estamos bien? ¿A esa consulta sí nos asisten? ¿Sí hay cultura en ese sentido? Sí asisten. Hay que mejorar. No hay que ir ya cuando quedemos en embarazo. Hay que ir antecitos. Es una consulta de conversar, de contarnos cosas, de contarnos su historia personal, su historia familiar, sus antecedentes. Es una consulta muy rica. A mí me gusta mucho. Me parece muy rica. Creo que las parejas, cuando van en pareja, lo disfrutan también y me parece muy importante. Lo importante es que cada vez siga aumentando más. Hay mujeres que se preocupan después de haber tenido un aborto y les da ansiedad porque quieren embarazarse rápido. ¿Cuál sería el tiempo prudente para volver a embarazarse? Todo depende. Pues primero depende de la causa del aborto, también depende del manejo que se le haya hecho a un aborto. Si fue un aborto completo, o sea, se manejó de forma médica, no necesitó legrado o curetaje, en teoría podría empezar a buscar en 1 o 2 meses. Si ese aborto necesitó curetaje o legrado, porque necesitamos raspar las paredes del útero, necesitamos una recuperación de esas paredes más o menos en unos 6 meses. Entonces, todo depende primero de la causa y del manejo que se le haya dado al aborto. Doctora Mónica, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy amable. Sí, muy querida. Yo sé que quedaron estos mensajes y estas recomendaciones muy claras para planear muy bien los embarazos. Vamos entonces a pasar un fin de semana muy saludable y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 11 de la mañana. Seguimos tratando el tema de la diabetes, nos preocupa bastante y vamos a reforzar que el ejercicio hace parte fundamental de su tratamiento. No se lo pierdan el próximo lunes y que tengan un excelente fin de semana. Feliz fin de semana, que lo disfruten. Este programa es para todos.